Ave María Purísima, saludos queridos televidentes. Bienvenidos a este su programa María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. El tema de hoy es la maternidad divina de María. Me gustaría comenzar este tema de hoy compartiendo esta pequeña reflexión tomada de uno de los títulos que podríamos decir es políticamente incorrecto para ciertas sensibilidades contemporáneas, y que lo fue en su momento histórico también cuando los padres de la Iglesia y el pueblo de Dios comenzaron a llamar a María como destructora de todas las herejías. Como dice los oficio parvo de la Virgen, Gaudet Maria Virgo cuntas hereses solas interemisti in universo mundo, es decir, alégrate Virgen María, tú que eres la única que has destruido todas las herejías del mundo. Se observa un claro paralelismo entre el olvido de la destructora de todas las herejías y la desnaturalización de la fe. Soy consciente de que para entender todo esto, algunos televidentes tendrían que vencer una cierta sensación difusa de incomodidad, como diría Bruno Moreno Ramos en su blog de Infocatólica. Argumenta este laico e intelectual con mucha agudeza. Aunque sea inconscientemente, todos los católicos de esta época experimentamos la poderosa influencia de un extraño cristianismo que se odia a sí mismo y cuyos únicos signos distintivos son el acomplejamiento, la desesperanza y la obsesión por encajar en el mundo. Se trata de un desarrollo posmoderno de la vieja y letal idea de que Cristo vino a la tierra básicamente para dejarla como estaba y se limitó a animarnos a ser más simpáticos, democráticos, tolerantes y buenas personas. Para ese pseudocristianismo es anatema cualquier defensa de la realeza de Cristo y de su madre, de la verdad absoluta de la doctrina católica, de la realidad de los dogmas, del daño terrible que hacen las herejías, del valor universal de la moral de la Iglesia o de la falsedad de otras religiones. Defensores de este pseudocristianismo de nuestro tiempo toleran a la Virgen siempre que se quede en su lugar, ya sea como mera costumbre o superstición folclórica, o como una chiquilla desconocida de un pueblo perdido de Galilea que nació, vivió y murió sin tener nada de especial. No se dan cuenta de que Nuestra Señora fue ensalzada precisamente porque supo humillarse. Es reina porque supo ser sierva y es destructora de todas las herejías porque dio a luz a la única verdad que puede hacernos libres. La que vivió en un pueblo perdido de Galilea fue coronada como reina y señora de todo el universo. Y son innumerables los ángeles que cantan su alabanza. Supo bendecir a Dios en la pobreza de Belén y hoy está a la derecha del Rey de Reyes, enjollada, como dice el Salmo, con oro de Ofir. Es la nueva Eva y auténtica madre del género humano. Combate con más valor que Débora, intercede mejor que Esther y su victoria empequeñece a la de Judith. Una breve petición de sus labios tiene más poder que todos los gobiernos, organizaciones, ejércitos, leyes y modas de la tierra, porque nada place más a su Hijo que darle gusto en todo. Contra el pseudocristianismo y todas sus pompas, no hay medicina más eficaz que acudir a la que conoce el auténtico cristianismo mejor que nadie, porque estaba allí cuando nació. Madre humilde y gloriosa, destructora de todas las herejías, ruega por nosotros. Pues bien, ¿y qué tiene que ver toda esta reflexión con el tema de la maternidad divina de María
con su proclamación dogmática en el concilio de Éfeso allá para el año 431 de nuestra era. Al comenzar a estudiar los 4 dogmas marianos, no quiero que perdamos de vista que ellos no se formularon en primer lugar como una manera de exaltar la persona de María o de ponerla en un hermoso pedestal para hacerla inaccesible casi como una diosa. Pues no, esa no fue la razón. En primer término, que movió a la Iglesia a proclamar los 4 dogmas que giran en torno a la figura de María, su maternidad divina, su perpetua virginidad, su inmaculada concepción y su gloriosa asunción al cielo, podríamos decir que detrás de estos 4 dogmas estaban siendo cuestionadas otras verdades de la fe, y en especial aquellas que miran al misterio de Cristo y al misterio del hombre. Por lo tanto, los dogmas marianos ya mencionados vienen a ser como un seguro, como una manera mariana de proclamar nuestra fe en Cristo y su obra de salvación, en lo que Cristo revela del diseño divino del hombre, desde su concepción hasta su plena transfiguración en el cielo. María en este sentido se convierte en la gran destructora de todas las herejías. Incluso el siervo de Dios, el padre José Kentenich, llegará a reformular esta vieja antífona mariana diciendo: tú sola, María, has destruido las herejías antropológicas de nuestro tiempo. Vale la pena, por lo tanto, acercarnos a la dinámica que dio origen a estos 4 dogmas marianos para descubrir no solo los grandes misterios que envuelven la figura de María, sino también lo que estos significan para nosotros en orden a descubrir nuestra propia dignidad como hijos de Dios en Cristo. De esta forma nos daremos cuenta que cada uno de los dogmas marianos nos abre a una riqueza inimaginable y profunda. Esta imagen dogmática de María, lejos de tergiversar o anquisolar la imagen bíblica, la esclarece y enriquece, entregando a nuestra fe nuevas profundidades de vida y de conocimiento. Debemos advertir además que los distintos dogmas marianos forman un conjunto, son verdades íntimamente conectadas entre sí y están insertadas en el organismo total de la fe cristiana, del misterio cristiano. Y en vez de ser fórmulas frías, son expresiones de fe eclesial y están destinadas a esclarecer y enriquecerlas en sí mismas. Pues nada, hermanos, vamos a quedar aquí en este primer segmento. Volveremos con ustedes después de nuestra pausa. Ave María Purísima, de regreso a este tu programa María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Nuestro tema de hoy es la maternidad divina de María. El dogma mariano más antiguo de la Iglesia, que la Iglesia ha declarado, ha tratado del dogma de la maternidad divina de María. Fue proclamado por el Concilio de Éfeso en el año 431, cuando se había empezado a negar esta verdad bíblica histórica. Desde los comienzos del cristianismo se ha creído que María fue verdaderamente Madre de Dios. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido por este concilio, el concilio de Éfeso, y tiempo después fue proclamado por otros concilios universales como el de Calcedonia, los 2 de Constantinopla, el concilio de Éfeso. En el año 431 fue, siendo Papa, San Celestino I, y definió: si alguno no confesare que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios,
porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Concilio Vaticano II hace referencia a este dogma diciéndonos: desde los tiempos más antiguos la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden en sus súplicas en todos los peligros y necesidades. La maternidad divina de María, por lo tanto, se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada. Pero el Hijo de Dios hace más de 2000 años tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió y lo dio a luz. Así pues, al proclamar a María Madre de Dios, la Iglesia desea afirmar que ella es la madre del Verbo encarnado, que es Dios. Su maternidad, por tanto, no añade nada a la Trinidad, sino únicamente a esa segunda persona, al Hijo, que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. La maternidad es una relación entre persona y persona. Una madre no es madre solo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno, sino de la persona que engendra. Por eso María, al haber engendrado según la naturaleza humana a la persona de Jesús, que es persona divina, es Madre de Dios. Que María sea Madre de Dios implica otro misterio elevadísimo, quizás el de más difícil comprensión para los hombres, el de la encarnación del Verbo, por la cual la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, asumió una naturaleza humana formada en el seno de María, de manera que el hombre así concebido es hombre verdadero, pues verdaderamente humana es la naturaleza creada que asumió y posee, sin dejar por ello de ser Dios. Este dogma, por tanto, tiene una raíz cristocéntrica. María da a luz a la segunda persona de la Trinidad, persona divina, no humana, con naturalezas inseparables, una naturaleza humana y otra naturaleza divina, en la única persona del Verbo. Encarnar significa hacerse carne, esto es hacerse hombre. Cuando decimos que el Hijo de Dios se encarnó, queremos expresar que se hizo hombre, tomando un cuerpo y un alma como los nuestros. Cristo es pues Dios y hombre verdadero. Hay en Él dos naturalezas, la divina y la humana, cuya unión forman en una sola persona que es divina. Negar la maternidad divina es negar la encarnación y es afirmar que en Cristo existe una dualidad de personas, creyendo, por tanto, no en una Trinidad, sino en una cuaternidad. Todos los errores contra el dogma de la encarnación, también directa o indirectamente, errores contra la maternidad divina de María. Estos errores se pueden reducir a tres clases. Algunos, aun admitiendo que Cristo es verdadero Dios, han negado que sea verdadero hombre, porque habría tenido o un cuerpo aparente, como declaran los docetistas, o un cuerpo todo él de una sustancia celestial, como afirmaban los albigenses, como un fantasma. Otros, por el contrario, aun admitiendo que Cristo es verdadero hombre, han negado que sea verdadero Dios, entre los que se encuentran los ebionitas, los arrianos, racionalistas y modernistas. Y por aquí van muchas corrientes contemporáneas entre ciertos teólogos, tristemente. Y por último, otros, aunque admiten que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, han alterado la unión de la naturaleza divina y humana, admitiendo en Cristo no dos naturalezas subsistentes en una sola persona divina,
sino una sola persona y una sola naturaleza, como dicen los eutiquianos, o dos naturalezas y dos personas accidentalmente unidas, como afirmaban Nestorio, Diodoro y Teodoro de Moptuseia. En conclusión, no podemos decir sino lo que dice el concilio en la Lumen Gentium: los fieles unidos a Cristo, su cabeza, en comunión con todos los santos, conviene también que veneren la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La Constitución Conciliar utiliza los términos del canon romano de la misa, destacando así el hecho de que la fe en la maternidad divina de María está presente en el pensamiento cristiano ya desde los primeros siglos. En la Iglesia naciente a María se le recuerda con el título de Madre de Jesús. Es el mismo Lucas quien en los Hechos de los Apóstoles le atribuye este título, que por demás corresponde a cuanto se dice en los Evangelios. ¿No es este el Hijo de María?, se preguntaban los habitantes de Nazaret, según San Marcos. ¿No se llama su madre María? Es la pregunta que refiere San Mateo. A los ojos de los discípulos congregados después de la ascensión, el título de Madre de Jesús adquiere todo su significado, porque ella es la verdadera Madre del Señor. Seguimos después de la pausa. Madre, oh Virgen María, escucha. Madre, oh Virgen María. Ave María Purísima, de regreso a este su programa María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía y María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt, Magnificat. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Nuestro tema de hoy es la maternidad divina de María. La afirmación Jesús nació de María la Virgen, nos decía San Juan Pablo II, implica ya que en este acontecimiento se halla presente un misterio trascendente que solo puede hallar su expresión más completa en la verdad de la filiación divina de Jesús. Así, esta formulación central de la fe cristiana está estrechamente unida a la verdad de la maternidad divina de María. En efecto, ella es madre del Verbo encarnado, que es Dios de Dios, como rezamos en el credo, Dios verdadero de Dios verdadero. El título de Madre de Dios, ya testimoniado por Mateo en la fórmula equivalente, Madre del Emmanuel, Dios con nosotros, se atribuyó explícitamente a María solo después de una reflexión que duró alrededor de 2 siglos. Son los cristianos del siglo III quienes en Egipto comienzan a invocar a María como Theotokos, es decir, Madre de Dios. Con este título, que encuentra amplio eco en la devoción del pueblo cristiano, María aparece en la verdadera dimensión de su maternidad. Es madre del Hijo de Dios, a quien engendró virginalmente según la naturaleza humana y educó con su amor materno, contribuyendo al crecimiento humano de la persona divina que vino para testimoniar el destino de la humanidad. De este modo muy significativo, las más antiguas plegarias a María, como el Sumptum Presidium, bajo tu amparo, contiene la invocación Theotokos, Madre de Dios. Este título no es fruto de una reflexión de los teólogos, sino que es una intuición de fe del pueblo cristiano. Los que reconocen a Jesús como Dios se dirigen a María como Madre de Dios y esperan obtener su poderosa ayuda en las pruebas de la vida. El Concilio de Éfeso define el dogma de la maternidad divina
atribuyendo oficialmente este título a María con referencia a la única persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Las tres expresiones con que la Iglesia ha ilustrado a lo largo de los siglos su fe en la maternidad de María, Madre de Jesús, Madre Virginal, Madre de Dios, manifiestan, por tanto, que la maternidad de María pertenece íntimamente al misterio de la Encarnación. Son afirmaciones doctrinales relacionadas también con la piedad popular, que contribuyen a definir la identidad misma de Cristo. Podemos, por tanto, concluir que el dogma de la maternidad divina de María encierra dos grandes verdades. Primero, María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. En segundo lugar, María es verdaderamente Madre de Dios, es decir, ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que Él mismo asumió. El origen divino de Cristo no le proviene de María, pero al ser Cristo una persona de naturaleza divina y humana, María es tanto madre del hombre como madre de Dios. María es madre de Dios porque es madre de Cristo, quien es Dios y hombre verdadero. La misión maternal de María es mencionada de los primeros credos de la Iglesia. Por ejemplo, el credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen. El título de Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas. En el concilio de Éfeso se canonizó el título Theotokos, que significa Madre de Dios, y a partir de este momento la divina maternidad constituyó un título único del señorío y gloria de la Madre del Dios encarnado. La Madre de Dios, la Theotokos, es considerada, representada e invocada como la Reina y Señora por ser Madre de Rey y Señor. Más tarde también fue proclamada y profundizada por otros concilios universales como el Concilio de Calcedonia y el Segundo Concilio de Constantinopla. En el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, que durante el siglo XVIII se extiende ya a rezo oficial de toda la Iglesia. Y así vemos cómo los diversos papas, hasta llegar al Concilio Vaticano II, no han hecho sino afirmar la fe secular de la Iglesia a lo largo de todos los siglos. Con la maternidad divina de María se salva el hecho cristológico de que Cristo no es un mero hombre, de que Cristo no es un fantasma, de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hasta aquí nuestro programa. Gracias por su sintonía. Nos vemos en el programa siguiente.